Vamos a hablar de cómo se están llevando a cabo en bibliotecas universitarias los espacios para creadores. Y iniciamos con una cita que hace este señor, que es Cory Doctorow. Es un influencer que trabaja mucho en las cuestiones relacionadas con lo que es software libre, con lo que es ciencia abierta. Es todo un influencer en ese sentido y es una persona que tiene mucha consideración en el mundo de la información, en el mundo del software libre y también en el mundo de las bibliotecas. Y nos aparece ahí con una foto en la que tiene como si fuese una pistola precisamente un taladro y nos dice que ya no es hora de que las bibliotecas sean cafés del libro, que también las bibliotecas tienen que ser esos espacios para poder compartir información entre los creadores y que se lleven a cabo experiencias prácticas dentro de lo que son bibliotecas de investigación, universidades. Es un sitio donde tenemos las herramientas del conocimiento. Hace doble acepción entre eso, entre herramientas tradicionales, que puede ser el libro, y herramientas del conocimiento, que es lo que favorece un aprendizaje más experiencial, que es de lo que se trata fundamentalmente. Las bibliotecas universitarias, como bien sabéis, forman parte de una institución, que es la universidad, y ambas, junto a la universidad, tienen unos objetivos comunes, y la biblioteca universitaria es un espacio donde también se colabora y se proyecta hacia lograr los objetivos de la enseñanza. Decíamos ayer y poníamos de ejemplo aquella frase que venía en el libro de Thompson y Carr, donde nos hablaba de que una universidad realmente era una serie de edificios que estaban alrededor de una biblioteca y que la biblioteca tendría que ser el edificio central, el cerebro de la universidad, la propia memoria intelectual de esa universidad. Pues ese es uno de los grandes objetivos. Las bibliotecas ahora mismo cada vez estamos siendo más relevantes dentro de nuestros entornos universitarios. Hasta hace unos pocos años los docentes nos consideraban solo como una parte de esos que organizábamos la información, que la colocábamos y que ellos tenían dificultades para encontrarla. Ahora mismo las bibliotecas estamos trabajando en otros aspectos. ¿En qué aspectos estamos trabajando? En el apoyo a la investigación y a la docencia. O sea, hay un cambio sustancial. Hasta ahora nos habíamos centrado casi exclusivamente en las colecciones, en los contenidos, y ahora mismo somos co-creadores de contenidos junto con nuestros investigadores y también, ahora mismo, somos también colaboradores activos en la enseñanza. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho siempre, existen dos tipos de habilidades. Unas habilidades que son las habilidades técnicas, y esas habilidades técnicas quien las proporcionan normalmente son los profesores, los académicos. Y luego existen otro tipo de habilidades, que son habilidades transversales. Y en el día de hoy, o en el mundo en el que vivimos, en esta sociedad del conocimiento, ya no solo tenemos que saber leer y escribir, sino que tenemos que saber también conocer las características y los mecanismos de los flujos informativos. Por lo tanto, ¿quiénes son los más expertos en el manejo de canales de información? Saber diferenciar una información que es científica de la que no es, una información que puede ser fiable o confiable de la que no lo es, pues precisamente somos nosotros, los bibliotecarios. Yo me encuentro en muchas ocasiones que te llega un profesor y dice, no encuentro tesis doctorales sobre griego. He encontrado 2 o 3 y te pones tú a buscar y eres capaz de encontrar 200.
Esa es la diferencia, ¿no? Porque nosotros estamos día a día haciendo búsquedas, día a día conocemos los canales, conocemos las ontologías, conocemos cómo se organiza la información. Por lo tanto, estamos haciendo una contribución muy importante a nuestras bibliotecas. Yo diría que el papel que nosotros ahora mismo estamos realizando es mucho más importante que el papel que hemos realizado en el pasado, que era casi simplemente el de ser conservadores de contenidos y el dar acceso a esos contenidos a través del préstamo. Hoy trabajamos en muchas otras tareas más. Por lo tanto, estamos contribuyendo muy decisiva y muy activamente a que nuestras universidades aparezcan mejor en los rankings, tengamos mejores proyectos de investigación, participamos activamente en grupos de investigación bajo esa figura que se llama bibliotecario de enlace. Por lo tanto, compartimos con nuestra institución sus fines y sus objetivos. Así, la biblioteca universitaria se considera que es un activo valioso para cualquier universidad en términos de compromiso, de aprendizaje, de desarrollo económico, y cada vez es una entidad que se tiene más en cuenta y se tiene más en valor. Ahí tenemos un estudio que se hizo en Estados Unidos, lo veis ahí atrás, sobre el impacto de la enseñanza y el éxito de los estudiantes en relación con las actividades de aprendizaje que realizamos los bibliotecarios. Y veis que aquellos alumnos que normalmente acuden más a la biblioteca o acuden más a las cuestiones relacionadas con enseñanza, por lo tanto, como decimos, la biblioteca tiene que seguir siendo relevante para sus usuarios. El potencial se valora en términos como un recurso de primer orden, no solo por los contenidos, sino por lo que podemos hacer los bibliotecarios por nuestras entidades, por nuestras organizaciones en términos sobre todo de relevancia, en términos de contribución. Por ejemplo, que es una de las cosas que estamos ahora mismo realizando nosotros en cooperación con nuestros investigadores, orientando hacia dónde tienen que publicar, cómo tienen que publicar, cómo lo pueden hacer con mayor impacto. Esta es una de las mejores características que puede tener. El otro día ya habíamos visto esta biblioteca desde otra perspectiva, y esa biblioteca que veis ahí es la Politécnica de Filadelfia. Y es una biblioteca, como veis, sin libros. Una biblioteca universitaria que no tiene ningún libro físico. Tiene libros, pero tiene libros electrónicos. Así las bibliotecas permiten establecer conexiones personales entre la gente y favorecer la socialización y el aprendizaje participativo y colectivo. Y sobre todo, es el espacio lo que mejor ancla a esa entidad con sus miembros, con su comunidad. Tiene que ser una comunidad viva, una comunidad activa, que fortalezca esa identidad también de grupo. Normalmente en el ámbito de la enseñanza ocurre una cosa. Cuando un niño inicia la escuela, el objetivo de los primeros años no es que ese niño adquiera conocimientos, sino que se sienta bien en el entorno. Pues esa es una labor fundamental, ahora mismo los objetivos también de las bibliotecas universitarias. Por lo tanto, la biblioteca, aparte de ser un espacio virtual, que no son dos espacios diferenciados, sino que son dos espacios que se autorrefuerzan, lo físico con lo digital, con lo virtual. Pero el espacio cobra cada vez, como hemos dicho, en todo tipo de bibliotecas, una importancia mayor. Es un espacio de aprendizaje y es un puente, como hemos dicho, entre la clase y el alumno. La biblioteca puede marcar esa diferencia, ¿no? Hasta hace no muchos años, por una parte estaba la biblioteca y otra parte estaba el alumnado. Eran como dos espacios completamente diferenciados. En el nuevo concepto de biblioteca universitaria, investigadores
estudiantes y bibliotecarios trabajan de manera conjunta para lograr y llegar a ese objetivo directamente. Y así, ahora mismo, las bibliotecas universitarias se están centrando en los intereses de los usuarios, en valorar la experiencia que están teniendo, en compartir las mejores prácticas para llevarlas a cabo y para desarrollar también un apoyo firme y directo hacia la docencia y la investigación. Ahí tenemos un reportaje, que es este que veis ahí, 2021 Makerspace Impact Report, ¿no? Y dice que la biblioteca o los espacios de creación son un elemento cada vez más común en bibliotecas universitarias. Creo que la última estadística que yo he visto de Estados Unidos es que casi un 41% de las universidades ya tienen un espacio de creación o realizan actividades creativas, actividades maker. Por lo tanto, ahora mismo diferencia ese espacio la forma de compartir los conocimientos sobre las prácticas que se están llevando a cabo. Así, los espacios de fabricación son una experiencia enriquecedora a través de la práctica, o sea, a través de la experiencia o el aprendizaje experiencial y forman y dan práctica a las habilidades que nosotros tenemos que tener, y no solo habilidades teóricas, sino habilidades prácticas, de alguna manera. Así que está reforzando las experiencias de aprendizaje, los espacios de creación. Otra cuestión es que la biblioteca también se está conectando cada vez más a lo que serían directamente el currículo del alumno. Es un medio para llevar a cabo lo enseñado en la clase a la práctica. ¿Qué mejor forma de reforzar el aprendizaje precisamente que disponiendo de laboratorios donde puedan experimentar lo que han aprendido en clase? Esa sería la labor de un espacio de creación en una biblioteca universitaria. Así, lo que hacen los espacios de creación es animar a los alumnos y a los estudiantes a experimentar. En estos espacios, como sabéis, es un espacio no jerárquico, como os he dicho, es un espacio donde hacemos un aprendizaje neutral. Allí no existen profesores, allí no existen alumnos, existen miembros. Un alumno puede participar en el mismo pie de igualdad que lo haría también un docente. Y unas veces uno, porque no existe una equivalencia de talento, es el que aprende y otro el que enseña, porque lo que hacen en un espacio de creación las comunidades es autoenseñarse. Al contrario de un segundo espacio, como puede ser la propia clase de la universidad, el espacio de creación es un espacio, como decimos, más abierto, donde se dan prácticas informales de aprendizaje. No es algo previamente organizado, sino que vamos allí, vamos a experimentar, vamos a cacharrear, vamos a aprender algo, vamos a trabajar con cosas que a lo mejor no aparecen en nuestro currículo, pero que nosotros deseamos desarrollar ese talento o tenemos inherencia a esa forma de aprendizaje. Yo puedo estar estudiando algo de humanidades, pero deseo saber también cómo trabajar, por ejemplo, con OpenRefine, que es una software libre que me permite, por ejemplo, gestionar datos de investigación. Pues todas estas tareas son fundamentales. Aprender más allá de lo que está programado, de las clases, te quiero decir, de nuestros programas, de nuestro currículum. Enriquecer nuestro currículo con nuestra experiencia y con las experiencias que nos están demostrando los otros alumnos o los otros asistentes al espacio. ¿Y qué sentido tendría tener un makerspace en una biblioteca universitaria? Por lo primer lugar, sería la integración entre lo que sería la biblioteca y el aprendizaje, una mayor integración. Como hemos dicho, en muchas ocasiones los objetivos de la biblioteca iban por un sitio, los objetivos de los docentes por el otro. De esta manera se integran. En muchas ocasiones los docentes y los bibliotecarios trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, co-crean haciendo herramientas. Me refiero, no sé si conocéis también del mundo de la ciencia abierta,
hay un nuevo concepto que se llama recursos educativos abiertos. Esos recursos educativos abiertos pueden ser manuales, pueden ser presentaciones, pueden ser vídeos, puede ser cualquier herramienta didáctica. En la creación de esas herramientas didácticas puede intervenir biblioteca, puede intervenir los propios alumnos y puede intervenir también el profesor. Por lo tanto, es un espacio de enriquecimiento. Luego, también, ¿por qué? Porque cada vez es más importante lo que hemos dicho, un aprendizaje no solo teórico, no solo conceptual, sino un aprendizaje a partir de la experiencia. Se puede aprender de los libros, pero también podemos reforzar ese aprendizaje cuando nos ponemos manos a la práctica. ¿Os acordáis de la primera frase que pusimos? Era de María Montessori, que decía que todo funciona mejor cuando mentes y manos trabajan de manera coordinada. Por lo tanto, refuerza muchísimo más el aprendizaje. Luego se fomenta otra cosa también importante, una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, cuestión fundamental a la hora de ganar experiencia. La experiencia, como decíamos ayer, no solo son los aspectos técnicos, sino también los aspectos de tipo habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación con las otras personas, tener capacidad de comunicarnos, es muy importante. Y esto solo se adquiere a través de la experiencia. Por otra parte, la creación también de comunidades de prácticas, cosa también fundamental. Hablábamos el otro día de los clubes de revistas. Igual que existían clubes de libros en bibliotecas públicas, donde personas interesadas en la lectura tienen un libro en común y lo comentan, un club de lectura consiste en que un profesor y un bibliotecario trabajan para recoger determinados textos y con alumnos ya que están en fase de doctorado o en fase de máster, se les presentan esos textos para que se analicen la metodología que se ha aplicado, si se trata de un estudio cuantitativo, cualitativo, si es deductivo, y esa es una forma también de aprender y de aprender a luego posteriormente investigar. El espacio europeo de educación superior que comentábamos el otro día, el objetivo de lo que se llamó el proceso de Bolonia, consiste precisamente en eso, en que tenemos menos clases magistrales, pero aprendemos más a través de la experiencia, a través de seminarios, a través de práctica. Esto está cambiando profundamente. Luego también nos permite una autoeficiencia a través del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje autodirigido. Aparte del aprendizaje que hacemos en la propia universidad, lo que estamos proyectando es que nosotros también tenemos otros gustos, otras aficiones y que definimos nosotros mismos lo que vamos aprendiendo también, independientemente de que yo sea un alumno de humanidades o sea un alumno STEM. STEM, ¿qué quiere decir? Es S-T-E-M. STEM es Science, Technology, Mathematics and Engineering. Eso quiere decir STEM, ¿no? Pues independientemente que seas un campo u otro, ¿por qué? Normalmente los laboratorios, ¿dónde se ubican? Se ubican en zonas de ciencias o para estudiantes de ciencias, a las que no tienen acceso estudiantes a lo mejor de humanidades, pero pueden tener interés en aprender otras destrezas, otras tecnologías. Por lo tanto, también es importante ese sentido. Y luego, también la biblioteca, como hemos dicho, cada vez tiene menos importancia en relación a colecciones, que siguen siendo muy importantes, pues tenemos acceso a las colecciones directamente, pero cada vez la biblioteca es un servicio más en expansión, o sea, un servicio que está ofreciendo nuevas posibilidades. Decíamos que cada vez es más un espacio polifacético, donde podemos hacer casi cualquier cosa. Y es probablemente, dentro de lo que es una universidad, el espacio donde podemos concretar cosas que no podemos hacer en otros espacios. Es un tercer espacio, como hemos dicho. Un espacio para proyectar cosas, para realizarlas y para llevarlas a cabo. Por lo tanto, esa es parte de esa labor. Luego también fomenta algo que ahora cada vez es más importante en las universidades, lo que llamamos la cultura abierta, el open science o la ciencia abierta,
que os mostraba ayer, que era como ese gran paraguas que tiene varias varillas. Una de esas varillas es el software libre, otro el acceso abierto, otros recursos educativos abiertos, la ciencia ciudadana. Todo eso, ahora mismo la universidad lo que está intentando hacer es reapropiarse de los contenidos que ha generado, que normalmente han sido comercializados por empresas industriales que tienen una gran influencia. Y ahora mismo, a través de la creación de contenidos desde universidades, está intentando gestionar eso dentro de la propia universidad. Por lo tanto, es otra de las áreas en las que se está implicada. Y por otra parte, también ayuda a una cuestión que, como hemos dicho, cada vez es más importante. Vivimos un mundo de fake news, de noticias falsas, de falsedades. Decíamos que la censura no se ejerce ahora como se ejerció en el pasado, que era sustrayendo información. Ahora es al contrario. En lugar de sustraer información, se crea la confusión a través de proporcionar tanta información que somos incapaces de discernir qué es real y qué no es real. Y además esas noticias falsas en muchas ocasiones se propagan de forma mucho más rápida que las noticias verdaderas. O sea, una noticia falsa intenta ir al corazón, no al cerebro. Intenta que cuando tú te encuentras con esa noticia te dé rabia e inmediatamente la distribuyas, sin pensar si eso es cierto o no es cierto, o sin haberlo comprobado. Por lo tanto, necesitamos cada vez más eso que se llama pensamiento crítico para discernir entre la realidad, entre una noticia posiblemente verídica o una que no lo es. Hubo un estudio, como os digo, en la Universidad de Harvard, que es la universidad que durante 23 o 24 años lleva siendo la mejor universidad del mundo, y se preguntó a los alumnos cosas como que si diferenciaban una noticia verdadera o falsa. La mayoría, el 80%, eran incapaces de discernir qué era falso y qué era verdadero. Normalmente, si esa noticia tenía una imagen, consideraba que era verdadera, pero no se pararon a mirar la fuente, no se miraron a parar el sesgo ideológico, no se miraron a parar si ese autor que escribía sobre ese tema era un experto, si eso era una broma. Por lo tanto, el espíritu crítico cada vez es mejor. Y todas estas características ahora mismo se refuerzan también disponiendo de un espacio de creación. Otra cosa importante es que nos permite, como ya sabemos y ya hemos repetido en el curso, el acceso a cosas que no podemos tener. Es eso que llamamos economía social o economía sostenible. El acceso a recursos como pueden ser aparatos que nosotros no podemos comprar. Y eso puede favorecer que los alumnos estén en pie de igualdad a la hora de aprender, tengan todos un acceso democrático a la información, a las herramientas y al conocimiento. Este es el libro de Burke, que os comentaba, la última edición, y este es un estudio de qué tecnologías ahora mismo se están llevando a cabo, se están teniendo en una biblioteca universitaria. Y como vemos, la mayoría son ordenadores, son impresoras, son edición fotográfica, edición de vídeo, pero luego también hay otras tecnologías también que interesan a los universitarios que no son de última generación. Son tecnologías básicas, como puede ser una máquina de coser, como puede ser artesanía, como puede ser otro tipo de herramientas. Por lo tanto, cada espacio de creación, como os he comentado también durante estos días, tiene su propia definición, porque tiene su propio alumnado, tiene sus propias características, el entorno también cuenta y los intereses personales de un sitio u de otro también. Así que en un espacio de creación es un espacio abierto, que está abierto a toda comunidad universitaria, no solo para los estudiantes, es para los docentes, también es un espacio para el personal de administración y servicios, que somos nosotros mismos, o sea, cualquiera puede utilizarlo. Y lo pueden utilizar, como os he dicho, tanto alumnos de humanidades como los alumnos de STEM. O sea, es un sitio abierto, con un amplio horario, que es otra de las características que os decía, que la biblioteca probablemente es, dentro de lo que es una universidad, el espacio que más tiempo tiene abierto. Como vimos cuando estudiábamos el tercer espacio de Oldenburg, ¿qué nos decía Oldenburg? Nos decía Oldenburg que es un espacio donde puedes ir a cualquier hora del día.
y donde vas a ser bien recibido, vas a tener una buena acogida. ¿Y qué espacio mejor de acogida, de convivencia, de acceso para todos que el propio espacio de la biblioteca? Aquí tenemos, por ejemplo, en la UNED un espacio de creadores, porque ayer nos lo comentaban, pero ese espacio de creadores pues, está organizado por un departamento. Yo creo que sería mucho más productivo que ese espacio de creadores estuviera en relación también con la biblioteca, porque la biblioteca sí es el espacio de todos, no es el espacio de un departamento. Es el espacio de alumnos, es el espacio de profesores, es el espacio más democrático, sea en una biblioteca pública, en una universitaria o sea en una biblioteca escolar. Así, los makers pues, favorecen y ayudan a alumnos de todas las áreas o disciplinas de conocimiento. Aunque más comúnmente se han proyectado, como hemos dicho, desde el ámbito de las ciencias, de la STEM, sí es cierto que tienen valor para todos. Ahora mismo lo que llamamos humanidades digitales requieren que los futuros investigadores o trabajadores que estén trabajando en los ámbitos de humanidades tengan también destrezas tecnológicas, porque la tecnología les permite una cosa muy importante. ¿Qué les permite la tecnología? Pues trabajar con textos, hacer minería de textos, minería de datos y poder llegar a investigaciones mucho más profundas de lo que se ha llegado hasta ahora. O sea, es revolucionario en el ámbito específicamente de las humanidades, el poder trabajar con herramientas como Wordsmith, que permiten analizar textos, palabras, corpus textuales, es fabuloso. O datos también de características para la historia, por ejemplo, o la literatura. Así, lo que se trata fundamentalmente es convertir a la biblioteca en el principal centro de investigación y de compromiso de la universidad. Las bibliotecas hasta ahora hemos hecho casi un papel pasivo. Ahora mismo estamos tomando las riendas y estamos liderando muchas otras tareas que hemos liderado en estos últimos años. Os decía el otro día que la mitad de la investigación de todo el mundo ya está en abierto. Y eso ha sido impulsado gracias a que ha sido desde las bibliotecas donde se han proyectado lo que son los repositorios de acceso abierto. Porque nosotros tenemos en nuestro ADN cosas que nos saben o nos ayudan a organizar el conocimiento, a presentarlo, a conocer los canales, porque es nuestra idiosincrasia, nuestra tarea. Por lo tanto, seguimos siendo o estamos siendo más relevantes que nunca, cuando, desde otros puntos de vista, parece que la biblioteca pierde importancia. Todo lo contrario, lo podríamos decir así. Así que la biblioteca es un espacio que da oportunidades ¿para qué? Para la creatividad, y más aún si disponemos de un espacio de este tipo, para la pertenencia, sentirse parte de esa comunidad, para la flexibilidad. Ya los espacios bibliotecarios no son espacios únicamente para libros. Cada vez los espacios bibliotecarios se están configurando como espacios, como hemos dicho, polivalentes. Por lo tanto, es flexible, como tiene que ser flexible una sociedad del conocimiento que está en un cambio continuo y en un cambio acelerado. Ofrece también oportunidades para las personas. Y otra cosa muy importante que ofrece es el desarrollo de la curiosidad, el talento. Tenemos que implicar a los estudiantes en ese sentido para que se imbriquen más con los conocimientos, con la experiencia y que también se proyecten a tener un futuro horizonte de trabajo para el emprendimiento propio, crear empresa directamente, que haya un tejido social también que favorezca todo eso, la retención en el lugar, cuestiones que habíamos comentado ya el otro día. Y la potencialidad, y especialmente esta potencialidad de lo que llamamos polinización cruzada, es crucial en una biblioteca universitaria. Os decía, un laboratorio que nos encontramos normalmente, encontramos un laboratorio especializado en un campo, pero no tenemos en un laboratorio a los trabajadores de la química, con los trabajadores de la madera, con los trabajadores de la electrónica, con los trabajadores de la realidad virtual, de la robótica. Esto es un potencial importantísimo, el que estén todos trabajando, aunque diferenciadamente y en
zonas que están zonificadas, pero que estén todos trabajando en ese mismo espacio. Que en ese espacio existan zonas de descanso, zonas de relajación que propicien el qué, la conversación. Y de ahí a que empiecen a colaborar es todo uno. Cada vez la ciencia, la investigación, la tecnología es más multidisciplinar. Y lo que se trata con este tipo de espacios es favorecer todo eso, lo que se llama polinización cruzada. Polinización cruzada es un espacio donde hay creadores, fabricantes de diversos ámbitos que pueden establecer relaciones entre ellos. Y luego hay un término que también se utiliza muy comúnmente en los espacios de creación que se llama ecotono. Bueno, este término tan raro, para nosotros, es un término que proviene del área de las ciencias naturales. Un ecotono, ¿qué es? Esas dos zonas entre dos ecosistemas que producen un intercambio. Y es donde se genera más riqueza. Pues tomando como metáfora este término del ámbito de las ciencias naturales, de la biología, se dice que un makerspace donde hay trabajadores de todos los campos de conocimiento trabajando cada uno en su zona, pero también cercano de otros trabajadores de otro área del conocimiento, favorece que sean también esos espacios las zonas más ricas, las zonas de contacto. Y esas zonas de contacto, normalmente, ¿cuáles son? Pues esos espacios de descanso que tiene cualquier espacio de creadores. Además, otro tema que ha cambiado completamente el panorama, o que está cambiándole, es las nuevas pedagogías. Estas nuevas pedagogías que favorecen más el aprendizaje también a partir de la experiencia. No sé si habéis oído hablar de, por ejemplo, el deep learning o el aprendizaje automático. No sé si habéis oído hablar del active learning o el aprendizaje práctico. Y luego también lo que es flipped classroom o las clases o las aulas invertidas. Pero vamos a ver un poquito qué son estas formas de aprendizaje. Vamos a ver, y lo vamos a ver en un vídeo que nos va a poner ahora Stephanie, qué es una clase invertida o qué es un aula invertida. ¿Qué es la clase invertida? La clase invertida o flipped classroom es un modelo de trabajo en el que por medio del uso de las tecnologías se invierten los papeles de una clase tradicional dentro del aula. Se le llama clase invertida porque el paradigma salón de clases tarea se ve totalmente cambiado. Lo que usualmente es la clase o la exposición del maestro se cambia por una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, infografías, lecturas, etc., que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico e incluso de procedimientos. La tarea o práctica se cambia entonces al tiempo de clase, de manera que el profesor puede estar presente y modelar la aplicación del conocimiento. De esta manera, se pueden favorecer también otro tipo de metodologías, como el trabajo por proyectos o el aprendizaje colaborativo, ya que el tiempo que usualmente lleva a explicar la teoría en clase, ahora se puede utilizar para diferentes actividades más vivenciales. ¿Cómo puedo invertir mi clase? Número 1. Cambiar la visión del papel del maestro. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar este modelo es realizar un cambio de paradigma de lo que conocemos como el papel del maestro, ya que vamos a pasar de ser expositores a ser facilitadores y modeladores del aprendizaje de nuestros alumnos. Número 2. Buscar el material. Existen millones de videos en Internet que pueden servirnos para nuestras clases. Incluso podemos encontrar ya varias plataformas gratuitas hechas específicamente para invertir nuestro salón de clase, como por ejemplo Khan Academy. Número 3. Elaborar el material. Si no encontramos un material en la red que nos convence, siempre podemos recurrir a producir nuestro propio material. Podemos escanear lecturas, elaborar fichas de trabajo, crear un infograma o editar nuestros propios videos. Existen varias herramientas que nos pueden ayudar a hacer estos materiales, aunque no seamos profesionales. Esta que estoy utilizando para este video es un buen ejemplo. En una aula invertida, lo que normalmente es que se invierte lo que se ha hecho tradicionalmente. Pues se llama aula invertida o en inglés flipped classroom. Significa que en vez de hacer la explicación en la clase, en la parte teórica, y los deberes en casa, es que primero se pone al alumno en contacto con un contenido que ha sido co-creado
que puede ser co-creado por la biblioteca, por el propio investigador, que puede ser un vídeo, que puede ser un juego, una gamificación o cualquier otra cosa, para que cuando el alumno tenga que ir a la clase ya tenga información sobre lo que se va a contar en clase. Si tú ya le has mandado previamente los deberes para casa es simplemente que tengas que visionar primero el vídeo, o sea, primero las tareas, y luego lo que se hace en la clase es consolidar esos conocimientos. Es decir, que el profesor lo que nos hace ya es explicarnos un poquito, darnos las pautas para trabajar en eso y para trabajar de manera más práctica directamente en el aula. Y luego, finalmente, ya en casa, tú haces un repaso y consolidas esos contenidos. Ahí se implica el concepto maker, ¿por qué? Porque ahí está el concepto de co-creación, de crear contenidos, lo que se llaman OER o lo que son Open Resources o recursos educativos abiertos, para que ellos tengan ya un previo conocimiento a lo que se va a explicar. De esa manera, el profesor ya se ahorra el tener que hacer una explicación mucho más extensiva y la capacidad de aprendizaje es mayor porque ya se sabe o ya conocen lo que se está haciendo o lo que se va a explicar. Y otro concepto también muy similar a este, vamos a ver, es este otro, que es el aprendizaje activo. En resumen, os digo, ¿qué es el aprendizaje activo? Pues es parecido. O sea, sabemos una cosa hoy. Sabemos que cada vez las personas con esta diversidad que tenemos de diferentes tipos de fuentes de información, cada vez tenemos menos tiempo de atención. O sea, vamos perdiendo capacidad de atención. Y ahora mismo es muy fácil que en una clase el chico a los 20 minutos ande por las nubes y no esté atento a lo que se está explicando. Te quiero decir, sin embargo, ¿qué significa esto de aprendizaje activo? Aprendizaje activo es que cada 20 minutos, si tenemos una clase de 45 minutos, hacemos 2 interrupciones. Lo que hemos hecho aquí, en vez de estar escuchándome a mí únicamente, escuchamos otras voces, que es un vídeo, que es otra cosa, que es un juego, que es una dinamización de la clase a través de una herramienta como Kahoot. No sé si conocéis qué es Kahoot. Kahoot es una herramienta de software libre, que es una aplicación móvil y consiste en que tú elaboras preguntas sobre lo que yo estaba explicando y lo que hacemos es resolver, poner las preguntas y aparece un rombo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo y nos dice, contesta la pregunta X. Y tú tienes que elegir entre múltiples opciones. Es como hacer un test, pero desde tu dispositivo móvil. Ya sabéis que este concepto de que ahora mismo resulta que en muchas clases lo que hacen los profesores es no dejar llevar la tecnología al aula. Y lo que hacía, o lo que decía Prensky, no sé si conocéis la obra de Prensky, que es Enseñando a los nativos digitales, dijo que esto era un motivo de motivación, no de distracción, que podría cambiar el sentido, ¿no? Que normalmente el profesor dice, en clase sin móvil, pues sería, en clase con móvil, utiliza tu móvil para seguir aprendiendo y para conectarte a esta clase. ¿Por qué? Porque yo en ese momento o les pongo un vídeo que es de lo que estamos hablando y luego ¿qué hacemos con ese vídeo? En lugar que sea yo solo el que explique, ¿por qué no comentamos este vídeo? ¿Qué es lo que has aprendido de este vídeo? ¿Qué es lo que has visto en este vídeo? O también, lo que os digo, hacer esa evaluación continua a través de Kahoot. Kahoot es el profesor el que hace esos tests, los diseña, entra a Kahoot, se da de alta y pone los tests. Y en medio de la clase, a los 20 minutos, para que no se distraigan, para que se reconecte el alumno con los contenidos, pues tiene que contestar las preguntas. Y esas preguntas valen para evaluación continua también. O tiene que hacer un juego, una gamificación, cualquier cosa que implique que el alumno se va a volver a conectar con los contenidos que estamos explicando. Pues vamos a ver qué es esto de aprendizaje activo. El aprendizaje activo es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el material que están aprendiendo a través de actividades de resolución de problemas, tareas de escritura, discusiones en grupo, actividades de reflexión o cualquier otra tarea que promueva un pensamiento crítico.
Este aprendizaje activo requiere que los estudiantes hagan algo que desarrolle sus habilidades en lugar de aprendizaje pasivo donde la información simplemente se transmite. La idea básica de un aprendizaje activo es que es un proceso de aprendizaje basado en la apropiación del conocimiento y no solo en la reproducción del mismo. Se distingue por centrarse en el proceso de aprendizaje del alumno e incentivar su participación activa y consciente en el proceso educativo. Para esto es importante propiciar las condiciones de un aprendizaje activo a través de la construcción de espacios colaborativos, lo cual es fundamental. De esta manera, los estudiantes tienen la oportunidad de aportar, dialogar y generar conocimientos dentro de un grupo de trabajo. Básicamente, aprender haciendo, y es la herramienta principal para poder cumplir con los objetivos de un aprendizaje activo. El objetivo de un aprendizaje activo es proveer a los estudiantes del ambiente, actividades y acompañamiento para desarrollar las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, también lo que es la resolución de problemas, el diálogo y la capacidad de expresión. Para aplicar con éxito esta estrategia metodológica, los estudiantes requieren reflexionar y practicar los conocimientos y habilidades transmitidas por el docente con el fin de cimentar recuerdos a largo plazo a través de una comprensión más profunda. Los beneficios de este aprendizaje es que los maestros y los estudiantes obtienen una mayor interacción uno a uno. Los estudiantes reciben retroalimentación frecuente e inmediata de los instructores durante las actividades del aprendizaje activo. También los estudiantes aprenden a través de la colaboración y la interacción con otros estudiantes, con la participación más profundamente con el contenido del curso y el desarrollo de habilidades sociales inestimables. La enseñanza es más inclusiva. Estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje reciben una experiencia personalizada. ¿Cuál es el rol del docente dentro de este aprendizaje activo? Es procurar un ambiente didáctico en primera instancia, donde el estudiante se sienta seguro y pueda despertar el interés para poder aprender, así como promover la participación del educante. El docente aquí es un guía, un motivador, y su trabajo más importante es impulsar a los alumnos a aprender haciendo, por el gusto de hacer las cosas. ¿Cómo se aplica este aprendizaje activo? A través de un modelo pedagógico colaborativo, es decir, trabajos donde se involucren a todo el grupo de estudiantes o quizás dividiéndolos en grupos de trabajo más pequeños dependiendo de la dificultad de lo que es el proyecto, porque esto se conecta también con el aprendizaje basado en proyectos. Básicamente, dentro del aprendizaje activo está el aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes desarrollan la forma de autodirigir su propio aprendizaje a través de realizar diferentes actividades que generan habilidades para resolución de problemas o conflictos, preparándolos así para trabajar en proyectos de diferente índole, lo cual es una competencia imprescindible actualmente en la formación como futuro profesional. Estas nuevas pedagogías tienen mucho que ver con esos aspectos de los que hemos hablado estos días, de colaboración, de inclusión, de creación de contenidos, y es parte de lo que sería el modelo pedagógico en el que nosotros nos estamos ahora intentando integrar y que, según todos los estudios que se han hecho hasta ahora, está teniendo unas consecuencias importantes, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, que es donde más se están aplicando estas nuevas tecnologías. Y otra cosa importante es porque estos espacios de creación, que a veces no los encontramos en departamentos, son importantes que estén en la biblioteca. Y lo están en la biblioteca, ¿por qué? Porque los departamentos, como decíamos, normalmente no tienen un horario tan amplio como tenemos nosotros. Y porque un departamento está orientado a una sola tecnología, departamento de química, de arquitectura, departamento de historia medieval, pero no está abierto al resto de los estudiantes. Es muy propio de las universidades que se intente hacer, como decimos, reinos de taifas. No sé si se dice aquí también,
En España se dice así, quiere decir que haya proyectos, pero que sean proyectos de un departamento, proyectos individuales que no den la posibilidad de que puedan acceder a esos contenidos trabajadores o creadores de otros ámbitos del conocimiento, ni que tampoco tengan un horario como puede ser el de una biblioteca tan amplio. O sea, nosotros mismamente, en una biblioteca pequeña somos, pero evidentemente tenemos 14 horas de apertura. Y la biblioteca no es el espacio solo de los alumnos de STEM, sino también es el espacio de cualquiera que quiera ir. Es el espacio, como digo, más democrático de una sociedad, pero también el más democrático de cualquier universidad. Es un espacio participativo, es un espacio proyectivo y, por lo tanto, las razones para montar un espacio de creación en una biblioteca yo creo que son tremendamente poderosas. ¿Y cuáles son los beneficios que pueden tener la comunidad universitaria entera, no solo los alumnos, en un espacio de creación, en una biblioteca universitaria? Pues, por una parte, cada vez, como hemos dicho, el aprendizaje es más multidisciplinario. La investigación también. O sea, ahora mismo hay prácticas que se están haciendo entre diferentes áreas de conocimiento. Una de mis últimas investigaciones en la que yo he participado, creo que es muy enriquecedora que cuando yo hago un estudio de biblioterapia no colabore solo con bibliotecarios, sino que yo colabore, por ejemplo, con psicólogos, que colabore con médicos. ¿Por qué? Porque el espectro de colaboración va a ser mucho más amplio, va a ser mucho más rico. Tenemos expertos no solo en lectura, que soy yo, tenemos también un experto en ciencias de la salud, que es un profesor con el que yo he colaborado de medicina preventiva. Y tenemos también otro aspecto que toca esta multidisciplinaridad, que es un psicólogo. Entonces, ese estudio que hicimos ya hace un año, que lo publicó la Asociación de Documentación de Lisboa, de Portugal, quiero decir, es uno de los estudios mejores que hemos tenido. ¿Por qué? Porque colaboramos con otros. Esa es la cuestión. Estamos colaborando con unos, estamos colaborando con otros, ¿eh? Y eso hace mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo la especialización es tan amplia, tan grande, que necesitamos una colaboración interdisciplinaria. De otra manera es difícil y no puede ser así. ¿Qué más permite? Pues fomenta la colaboración, la cooperación. Lo hemos comentado anteriormente. Cada vez trabajamos con personas de otros ámbitos y, sobre todo, reforzamos. A mí me da más seguridad cuando hago una investigación el trabajar con diferentes personas que si lo hago yo solo. Hay una pregunta, vale. Me dice Stephanie que hay una pregunta, así que pasamos o damos esta pregunta. Venga, Stephanie. La persona es Adriana Ramírez. La actual crisis de la educación, o lo que en Costa Rica han llamado el apagón educativo, creo que mucho es causa de ese agotamiento de estrategias pedagógicas de repetición y memoria. Los espacios de creación permiten crear espacios colaborativos que esfuerzan habilidades y conocimientos para la vida, más allá del contenido académico. Es crear aprendizajes por asociación y que se motive a seguir creando. En este caso, los bibliotecarios y las bibliotecarias y las bibliotecas se vuelven hoy más que nunca agentes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿cómo le vendemos esta idea a las jefaturas, a las direcciones? ¿Cómo sacamos a las bibliotecas de este apagón educativo si se depende de esas políticas? Estoy completamente de acuerdo con lo que expones. Es verdad que todavía en las universidades, y siempre esto cuesta mucho mover, ¿verdad?, cambiar los métodos de aprendizaje. El statu quo siempre, ¿qué supone? Pues supone que es lo más cómodo, o sea, el tú no cambiar, simplemente dar la clase, pero la gente que probablemente quiere hacerlo bien tiene un mayor compromiso y entonces esa gente está cambiando también los métodos pedagógicos. En Costa Rica no sé cómo estará el momento actual, pero nosotros en España, por ejemplo, ya estamos con el modelo europeo. Es un modelo que pretende que tú aprendas a partir de la experiencia, a partir de la investigación. El otro día decíamos que se considera ya desde el primer día, y esto también pasa en el mundo anglosajón, al estudiante como un investigador. ¿Cómo aprendes más?
Pues probablemente investigando, que no dándote una persona su visión particular sobre lo que es una lección, que puede ser pues, la historia medieval de Castilla o cualquier otra cosa, que si tú te pones en contacto con materiales, revisas visiones de esos materiales que refuerzan también esos contenidos y que te hacen ampliar tu punto de vista. Por lo tanto, la labor ahora mismo que estamos haciendo, estamos proyectando, queremos proyectar las bibliotecas, pues creo que es fundamental, porque nunca nos hemos implicado en el aprendizaje. Directamente lo podemos decir así, no nos hemos implicado. Ahora es el momento en que ya estamos empezando a trabajar con alumnos en las clases de alfabetización informacional. Y eso también abre un amplio horizonte. Estamos empezando a trabajar con investigadores para enseñarles que pueden maximizar su investigación, su impacto. Les estamos enseñando herramientas fundamentales también para ellos, como puede ser trabajar con un gestor de referencia, olvidarse de qué es un formato APA. Simplemente ellos recogen la información, tienen su base de datos personal y el día que tienen que citar tienen una herramienta que les permite hacer esa citación de manera automática. Por lo tanto, estamos dando destrezas. Y ahora mismo, como os he dicho, el papel que estamos teniendo las bibliotecas es mucho más activo, con el aprendizaje mucho más colaborativo. Y este es el camino. Pero es verdad que este camino requiere tiempo, porque las mentalidades a veces van más despacio. Pero yo creo que ya mismo esto no tiene una vuelta atrás. O sea, es decir, que las pedagogías nuevas, que van más allá de la clase magistral, están teniendo una importante efectividad. Hemos visto antes un estudio que había salido de las bibliotecas americanas, de ACRL, que son las bibliotecas de investigación de Estados Unidos, en el que decía que aquellas personas que acudían más a clase, que acudían más a la biblioteca, o que acudían a las clases de alfabetización informacional, obtenían mejores notas y tenían más éxito. Y existía una retención del estudiante en esa universidad mucho más alta. Yo ahora mismo, en mi biblioteca universitaria, os cuento una cosa. Conseguí algo que me pareció importantísimo. Y llevaba ya años y años trabajando con los alumnos en lo que son destrezas de información, en alfabetización informacional. ¿En qué consiste? En que la primera clase que reciben en una biblioteca, en una universidad, no es del profesor. La primera clase que reciben es mía. O sea, la primera clase que tiene un alumno que llega a la universidad a estudiar traducción o documentación, no se la da un profesor, se la da el bibliotecario, porque antes de que ellos tengan necesidad de poder aprender algo técnico en su carrera, necesitan poder manejar bien la información, conocer los canales. Y yo he tenido alumnos que una vez que han terminado su ciclo formativo, sea de primer ciclo, sea ya de doctorado o hayan hecho su tesis, llegan a la biblioteca a despedirse de ti. Y cuando llegan a la biblioteca te dicen, lo que nos enseñaste el primer día nos ha valido para toda la vida. Y digo, y cuando lleguéis al mercado laboral os seguirá valiendo. Porque ahora mismo todos, absolutamente todos, es imprescindible que tengamos destrezas de manejo de información. Esto es una clave fundamental. Por lo tanto, yo creo que este nuevo modelo, que se basa más en experiencias, que refuerza el aprendizaje, es crucial. Y por lo tanto, disponer de espacios para que los alumnos, además de diseñar su currículum, puedan también aprender sin ningún tipo de presión, es decir, aprender lo que yo quiero aprender. Lo decía el otro día, que hay un estudio de Orange que dice que alumnos de humanidades con destrezas en tecnologías tienen mayor capacidad de empleabilidad, tienen mayor éxito. Y esto es lo que tenemos que hacer, formar a nuestros alumnos, y la contribución de la biblioteca en ese sentido también es importante para sus experiencias del futuro. ¿Por qué? Porque también ahora mismo lo que estamos proyectando es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Antes no, antes tú aprendías lo que aprendías y luego ibas ya al mercado de trabajo. Pero ahora mismo tienes que continuar aprendiendo porque todo está cambiando la didáctica, está cambiando los contenidos, están cambiando las aplicaciones. Pues esa sería un poquito, yo creo, la explicación que te daría.
pues estamos diciendo qué beneficios tenía disponer de un espacio de creación en una biblioteca universitaria. Nos permite también, como hemos dicho, mejorar el espíritu crítico. Hemos dicho que cuando estamos fabricando algo, cuando hacemos algo con las manos, ¿qué ocurre? Que tomamos decisiones. Tomamos decisiones sobre qué vamos a hacer ahora. Si yo he proyectado hacer algo, tengo que tener una opinión y eso desarrolla eso que llamamos espíritu crítico, que es fundamental. O sea, que nuestros alumnos no sean simples receptores de una lección que da un profesor, sino que se planteen las cuestiones, que se planteen las contradicciones, que planteen sus desacuerdos. Eso también es fundamental. Por lo tanto, el desarrollo de ese espíritu crítico es muy necesario, ¿eh? No simplemente recoger esa información con un papagayo y volcarla al día del examen, sino que cuando se enfrenten a un trabajo en grupo, a un trabajo individual, sepan tener capacidad crítica, sepan las fuentes que están utilizando de información, si son confiables, si no son confiables. Se planteen preguntas respecto a eso. Pues eso sería parte también de lo que favorece un espacio de este tipo. Por otra parte, completa la formación, tanto en áreas científicas, humanas como tecnológicas. ¿Por qué? Porque desarrollas también un currículo tuyo directamente, no solo el que te establece tu propia universidad, sino que puedes hacer aprendizajes diversos. Hemos dicho que cada vez es también más importante esto que llamaban multialfabetizaciones. Nosotros empezamos hablando de alfabetización informacional y ahora también hablamos de alfabetización mediática, que es la que tiene que ver con los medios de comunicación, con las noticias falsas, con el espíritu crítico. Y hablamos también de alfabetización en salud. Y ahora también, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacios de creación? Pues estamos hablando de alfabetización creativa. O sea, cada vez tenemos más alfabetizaciones y todos no tenemos todas las capacidades. Tenemos diferentes capacidades. Lo que sí que tenemos que intentar, y esto también lo favorecen este tipo de espacios, tener esa alfabetización que nos permita desarrollar el talento. Y si tenemos un espacio donde podemos acudir en un horario muy amplio y podemos elegir qué queremos aprender, mucho mejor. Porque cuando nosotros aprendemos con gusto, creo que se asimilan mejor los conocimientos, se asimilan mejor las prácticas, se asimilan mejor todas las cuestiones relacionadas con este tema. Por otra parte, se puede también, o lo que favorece un espacio de creación es la innovación, la creatividad. O sea, crear un prototipo, por ejemplo, en este sentido, cualquier cosa de este tipo, pues favorece. ¿Por qué? Porque, como os dije, hay universidades, vimos el caso de la Universidad de Nevada o de la MIT, donde se habían patentado tecnologías que habían desarrollado los propios estudiantes. Y eso es todo un logro. Y eso solo se puede hacer si tú pones a disposición de esos estudiantes, de esas personas, las herramientas tecnológicas, que es lo que hemos visto por ahí. Otra de las cuestiones es que también favorece, y ya lo hemos contado, el éxito y la retención del estudiante. Un estudiante que obtiene mejores notas se queda en esa universidad. Un estudiante que está más satisfecho con lo que está aprendiendo se queda en esa universidad. Un estudiante que tiene esas capacidades, el acceso a todo tipo de herramientas para su aprendizaje, no solo teórico, sino experiencial, probablemente tenga un mayor éxito, porque es capaz de proyectar en clase lo que ha aprendido, proyectar en el espacio de creación o comprobar lo que ha aprendido en clase. Y también lo que nos sirve también es como un servicio innovador que está teniendo la biblioteca. Hemos dicho que las bibliotecas estaban perdiendo, de todo tipo de bibliotecas, estaban perdiendo asistentes. ¿Por qué? Porque mucha de la información a la que iban a buscar antes en la biblioteca ahora está en línea. Entonces no necesitan ir a la biblioteca. Así que la biblioteca lo que está haciendo es renovando esos servicios, que no son servicios para nada incompatibles con el concepto de aprendizaje que tienes que tener en la biblioteca, sino todo lo contrario, refuerzan el aprendizaje, son servicios complementarios y también son un atractivo para las personas,
porque no solo va a leer a la biblioteca, va a experimentar, que es también otra de las cosas importantes y fundamental. Cuando tú sales al mercado de trabajo, en muchas de las ocasiones, ¿qué te están diciendo? Presentas el currículum, dices, sí, usted tiene muy buen currículum, pero ¿tiene experiencia profesional? El poder desarrollar una experiencia profesional se puede hacer perfectamente de lo que es el entorno de la biblioteca a través de los espacios de experimentación o espacios de fabricantes. Así que también un espacio de este tipo lo que está haciendo es involucrar más al estudiante con la propia universidad y también con la enseñanza. Y esa es otra de las características fundamentales. Así que los espacios de creación lo que hacen es favorecer la creación, favorecer el espíritu crítico, favorecer la creatividad y la renovación de los conocimientos directamente. Así que es fundamental y contribuyen, como ya hemos comentado, a tener un mayor espíritu crítico, a plantearse las cuestiones, no admitir las cosas como si fuesen un axioma. Tienes que plantearte las cosas y cuando tú ya tomas decisiones, que es lo que nosotros hacemos cuando creamos algo, estamos desarrollando nuestro espíritu crítico. Así que mejora esa capacidad de toma de decisiones, que es también una de las características que luego nos van a pedir cuando estemos en el mercado de trabajo. Una cuestión fundamental es que tú seas líder, tengas capacidad de toma de decisión, sepas trabajar en equipo, sepas comunicarte con tu equipo de trabajo. Estas cosas son cruciales. Desarrollar ese trabajo en común, en equipo, como nos cuenta ahí. Y luego, finalmente, y ya hemos visto algunos estudios que así lo confirman, mejoran los resultados del aprendizaje, que es otra cosa importante. Vimos un estudio de Orange en que el absentismo en universidades es como un 8% menor, porque hay chicos que las clases teóricas le aburren, pero si se pone manos a la práctica, va a acudir más frecuentemente a la universidad, va a verse más comprometido también con lo que está aprendiendo y va a sentirse también más a gusto en ese entorno. Por lo tanto, están favoreciendo muchos de los grandes aspectos. Y también porque ahora son ya no solo receptores de conocimiento, sino que ellos, como hemos dicho, aprenden investigando. Se considera ya, y lo hemos dicho, que era una de las tendencias fundamentales en bibliotecas universitarias, el hecho de que desde el primer día se les considera creadores de contenido, como pro-investigadores en algún momento. Por lo tanto, son participantes activos que se comprometen más con el sistema de enseñanza y con lo que están aprendiendo. En el caso de humanidades digitales, que ya lo hemos explicado, pues es lo mismo. Es implicar al alumno, pero también desde otro punto de vista, desde otra disciplina. Vamos a ver, ya que hemos hablado de todo esto, otro vídeo, este que tenéis aquí, y es el impacto de un makerspace, en este caso de la biblioteca F. Gómez, con los estudiantes universitarios. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Ángela María Angulo López y a continuación voy a exponer mi trabajo de grado que tiene como título Impacto del Makerspace de las Bibliotecas Universitarias, caso Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Primero que todo quiero dar gracias a Dios por la inspiración y por el esfuerzo que tuve durante el desarrollo de este trabajo y también a toda mi familia, a mi madre por su esfuerzo y acompañamiento, a mis hermanos por estar siempre ahí y por confiar en mí, a mi esposo por el apoyo inmenso en este manuscrito y a todas las personas que de una u otra forma me apoyaron con sus conocimientos. Entre ellos está Dora Gallego, Daniel Gallego, Sonia Valencia, Marta Córdoba, Estela Foronda y a todos los coordinadores de los parques bibliotecas que me abrieron sus puertas para poder ingresar a las salas Makerspace. También quiero agradecer al profesor César Aristizábal por su asesoría y su acompañamiento. Bueno, quiero contarles la motivación que tuve para la realización de este trabajo
y esto me llevó a que el reconocimiento de nuevos espacios y el reto de conocer e implementar nuevas tecnologías y servicios tan innovadores en nuestras bibliotecas fue el hecho de que me inspirara para la realización de este trabajo y también viendo que hay tanta documentación sobre el tema, más que todo en la ciudad de Medellín. Bueno, a continuación les voy a exponer un poco los objetivos que trabajé durante el desarrollo. El objetivo general fue diagnosticar los servicios ofrecidos en la sala Makerspace de la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional de Colombia e la implementación de estas salas en las bibliotecas tanto universitarias como públicas. También tenemos los objetivos específicos, que fue describir los servicios que tiene la sala Makerspace de la Biblioteca F. Gómez, comparar los servicios con otras bibliotecas de la ciudad de Medellín, identificar todos los tipos de usuarios que tienen alguna relación directa con la sala Makerspace, comparar las estadísticas generadas en el Makerspace de la Biblioteca F. Gómez, pero también quiero hacer una relevancia y es que los parques bibliotecas no manejan estadísticas ni ningún tipo de documento para realizar algún impacto. También proponer la implementación de estos servicios en algunas bibliotecas, o puede decirse que en todas las bibliotecas de la ciudad de Medellín, y también llevarles como esa idea para que ellos puedan implementar esta sala. Bueno, para entender más y para contextualizarlos un poco del tema, quiero hacer una pequeña introducción. Las salas Makerspace nacen hace muchos años y nacen como laboratorios para estudiantes de ingeniería. En este momento me encuentro en la sala Makerspace de la Biblioteca F. Gómez y quiero mostrarles, esta es una turbina Pelton que sirve como apoyo en una clase de ingeniería. Este es uno de los diseños que los muchachos pueden venir a realizar en la sala. Entonces, este concepto se toma tanta fuerza que empezó a esparcirse por el mundo, y todo esto bajo el concepto hazlo tú mismo. Tal es el caso de la Biblioteca F. Gómez, quien le apostó y quiso innovar creando estos espacios de esparcimiento. Para las bibliotecas es un reto, ya que cientos de ellas en el mundo han destinado muchos esfuerzos para la implementación de estos espacios como espacios de creación y desarrollo e integración y esparcimiento. Bueno, la monografía está compuesta por 4 capítulos. Tenemos el primer capítulo, que hace una mirada global al surgimiento de las salas Makerspace en el mundo y cómo estas fueron tomando fuerza para llegar a ser lo que son hoy. Espacios donde todos y todas pueden asistir sin ningún tipo de conocimiento alguno, y todo bajo el concepto de hazlo tú mismo. En el capítulo 2 hace una pregunta global del por qué las salas Makerspace en las bibliotecas. Es decir, si anteriormente las bibliotecas eran sitios donde el silencio imperaba, y pasar de ser un silencio a de pronto alguna de las máquinas impresoras 3D hicieran algún ruido, de pronto alguna herramienta, pero es precisamente el concepto de hazlo tú mismo lo que integra las salas con las bibliotecas y lo que hace que estos nuevos espacios crean y se esparcen en el conocimiento. Bueno, entonces esto nos lleva a que se vea la necesidad de visitar las bibliotecas y visitar especialmente estos espacios y tener solamente ganas de querer hacerlo. Y eso es lo que interesa también pues en las bibliotecas, un lugar donde la democracia y el aprendizaje se unen para beneficio de todos los usuarios en general. En el tercer capítulo tenemos, como todos sabemos, en el 2019 apareció una enfermedad que atacó el mundo, que fue la COVID-19, una enfermedad que obligó a cerrar de manera abrupta todas las instituciones públicas y privadas, y este fenómeno no fue ajeno pues para las bibliotecas y las salas Makerspace, pero también también hay que resaltar cómo fue la Biblioteca F. Gómez y la sala para adaptarse en estos espacios. Quiero resaltar que la Biblioteca F. Gómez y la sala Makerspace nunca pararon. En el transcurso de esta pandemia fue permanente la vigencia de la misma, ya que iniciaron con cursos para la docencia, cursos para los estudiantes, y donde participaban más de 120 personas.
está reflejado en las gráficas de estadísticas del trabajo, en la tabla de contenidos también lo pueden reflejar. También cabe resaltar que las bibliotecas, los parques bibliotecas de Medellín, estas no tuvieron pues ningún acceso durante la pandemia y cerraron. También quiero resaltar otro proyecto muy bonito que hizo la F. Gómez, la sala Makerspace, y fue implementar un proyecto para realizar varias caretas para el personal de la salud. Bueno, el cuarto capítulo es el impacto. La sala Makerspace y específico el Makerspace de la Biblioteca F. Gómez repercutan en distintos aspectos, desde lo económico, lo social y cultural hasta el ámbito educativo y ambiental. El Makerspace de este caso de estudio ha buscado permanecer en el tiempo como un proyecto autosostenible, que si bien quiere la inversión de nuevos recursos para su mantenimiento, también es generador de ingresos a partir de los servicios de escáner, modelado e impresiones 3D que se ofrecen a toda la comunidad universitaria y a la población en general. Además, su característica como pionero en Latinoamericana ha llevado al Maker a ser un referente de innovación en el continente y a ganar recursos durante galardones como el Premio Latinoamericano en la Educación Superior en categoría de Campus Innovador y Sostenible. En materia ambiental, y pese a la utilización de polímeros para la fabricación de modelos 3D, el Maker de la Biblioteca F. Gómez se ha preocupado por reciclar y reutilizar los residuos, de soportes e impresiones fallidas para generar nuevos materiales con el que se presta el servicio de impresión. Respecto al cumplimiento y alineamientos con los ejes misionales de la institución, que son la docencia, investigación y extensión, el Makerspace de la Biblioteca F. Gómez aporta de manera eficaz a cada uno de ellos. En docencia, con los más de 3.000 usuarios capacitados durante sus 5 años de operación, en los más de 10 cursos y talleres de formación que ofrece el espacio, en investigación con el apoyo en diferentes proyectos de innovaciones de índole académico y desarrollo investigativo, entre los que se destaca un proyecto prototipado en el Makerspace que condujo a la obtención de una patente a sus desarrolladores. Finalmente, en materia de extensión, el Makerspace tiene un carácter democrático y de alto impacto social, apoyando programas como los niños científicos y proyectos de diseño prototipados y donaciones de prótesis para personas en situación de discapacidad. Bueno, finalmente podríamos concluir que la sala Makerspace son espacios que sirven para que los usuarios experimenten nuevas formas de aprendizaje. Las salas Makerspace todos podemos asistir sin importar pues ningún conocimiento alguno, y el resultado del impacto que arroja las monografías es altamente positivo, ya que evidencia el interés de la comunidad educativa por asistir a los diferentes programas que éstas ofrecen. Bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien. Bueno, nos ha hablado aquí desde la voz de la experiencia, esta persona de Quindio, del impacto social, el impacto sobre la enseñanza que tienen los espacios de creación. Con el tema de bibliotecas universitarias, y lo que están haciendo las bibliotecas universitarias normalmente para generar espacios de aprendizaje, como os hemos comentado, es retirar parte de sus colecciones. Normalmente las colecciones que ahora mismo tienen menos posibilidades o tienen menos uso son unas colecciones que eran las más importantes. Algunos de los grandes autores decían que lo más importante en una biblioteca universitaria de hace años, o sea, me refiero a manuales de los años 80, era la sección de referencia. Era fundamental en una biblioteca universitaria. Imaginaros cómo eran las cosas hace unos años. Los que sois más jóvenes, no sé si os acordáis, bueno, los más jóvenes, los más mayores, a lo mejor os acordáis de que antes, cuando pedías un libro por préstamo interbibliotecario o un artículo, lo hacías a ciegas. Existían catálogos colectivos, alguno, y en función de ese catálogo colectivo podías saber si a lo mejor esa revista la pudiera tener una universidad.
y hacías la tentativa de enviar esa petición a una biblioteca a ver si lo tenía, pero no se sabía si lo tenía, porque no existía Internet, no se podían consultar los catálogos en línea y por lo tanto era complicado y difícil. Mandabas la petición a una universidad, esa a lo mejor no lo tenía o le faltaba ese número, tenías que mandar a la siguiente y ahora cuando pides un documento por préstamo interbibliotecario puedes consultar los catálogos porque los tienes con certeza. Eso quiere decir que esas obras de referencia que se utilizaban antes para hacer consultas puntuales, como eran los diccionarios, directorios, anuarios y otro tipo de documentos cuya información lo que hacemos es buscarla de forma muy rápida, buscábamos un dato concreto y eran tan importantes estas obras de referencia que no se prestaban. O sea, eran de consulta y de consulta de un dato factual. Eran obras que estaban ya organizadas precisamente con ese cometido. El cometido era que tú pudieras acceder a un concepto, a una dirección, a una persona de manera inmediata, pero nunca leeríamos un diccionario de arriba abajo, ni una enciclopedia, ni un directorio o un anuario, simplemente íbamos a coger datos. ¿Pero qué pasó con esa información? Esa información fue la primera que pasó al ámbito ya digital, completamente. Ahora mismo, cualquier diccionario, cualquier enciclopedia está disponible directamente en línea, la mayoría de ellos. Tenemos ya, de hecho, la enciclopedia colaborativa, la Wikipedia. ¿Sabéis qué quiere decir Wikipedia? Wiki, ¿qué quiere decir? Wiki es un término hawaiano y ya sabéis que en el mundo del software libre se utilizan muy frecuentemente términos que son exóticos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Ubuntu? En su ajiri quiere decir felicidad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Zotero? ¿Os habéis planteado qué quiere decir Zotero? El software libre para la gestión de referencias bibliográficas. Pues Zotero quiere decir aprendizaje fácil y viene del albanés. Y Wikipedia, de wiki, viene del hawaiano y quiere decir rápido. Es una enciclopedia colaborativa. Es una enciclopedia que se ha hecho con la colaboración de muchas personas. Si vosotros vais a Wikipedia, veis quién ha puesto cada uno de esos contenidos, quiénes son editores. Es una enciclopedia que se ha hecho de esta manera. Pero esa enciclopedia, como dices tú, antes nuestros padres, ¿qué hacían nuestros padres? Lo primero que nos hacían era comprar una enciclopedia porque íbamos a estudiar, para que tuviéramos acceso a esos conocimientos, a un significado. Sin embargo, ahora ¿qué hacemos? Cualquier significado o cualquier persona que no conocemos, mientras estamos leyendo, vamos directamente a Internet, consultamos y tenemos varias referencias sobre esa denominación, sobre esa persona o lo que queremos. Por lo tanto, estas obras que antes ocupaban grandes espacios en las bibliotecas, ahora mismo quedaron completamente obsoletas, quedaron fuera de la realidad. Fue lo primero que se trasvasó al formato digital. Fue la primera revolución digital, digamos. Segunda revolución digital, las revistas. Y la tercera revolución digital, que va más lenta, son los libros electrónicos. Los libros electrónicos probablemente siguen teniendo una gran pervivencia. Sin embargo, revistas electrónicas ahora mismo, la gran mayoría de ellas también están pasando al formato digital. Por lo tanto, estos sitios, que eran importantísimos en bibliotecas, las zonas de referencia, de consulta, ahora mismo no las utiliza nadie. Y lo que están haciendo las bibliotecas universitarias es que están retirando esos fondos que ya no tienen utilidad porque toda esa información está actualizada completamente en Internet, es retirar estos fondos y llevarlos a grandes almacenamientos compactos como los que vemos aquí ya de una universidad estadounidense. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que pasó en la Universidad de Pensilvania, en Indiana. Pues esta biblioteca hizo un estudio sobre aquellos libros que no se habían inmovilizado, o sea, no se habían prestado en 20 años. Era prácticamente, como podéis ver ahí, casi un tercio de la colección. Lo que hicieron fue vaciar esas estanterías, quitar las estanterías y en ese mismo espacio lo que construyeron fue un espacio de aprendizaje. Esos libros los llevaron a un almacén cercano, por si en un momento dado alguien los necesitaba, pero
Era la forma de atender mejor a las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque además tiene un costo mantener una colección. Hay un estudio que hizo también la ALA que decía que mantener un libro en una colección que no es activo vale de media $4 al año. O sea, mantener el libro ahí. Por lo tanto, se hicieron espacios, como vemos ahí, espacios compactos, como estamos viendo en la imagen, y ahí se están llevando los libros. Ahí vemos otro espacio de este tipo, que ha recogido los fondos y los ha llevado a una nave. Y esto es verdad que también ha tenido sus críticas y críticas muy fuertes. Ha habido auténticas luchas entre, sobre todo, gente de humanidades que estaba en contra de que la biblioteca fuera otra cosa. Esto forma parte del propio concepto de crisis de la biblioteca. Ahora mismo la biblioteca está en crisis, no sabemos qué es. Hemos sabido que era siempre una biblioteca, pero hoy la biblioteca no son solo libros, no son solo colecciones, son espacios de aprendizaje, son espacios de interacción y, por lo tanto, está habiendo un cambio profundo. Ahí tenemos otro dato de que otra biblioteca le sobraban como las 3/4 partes. Hemos dicho que para satisfacer a los usuarios, con el 20% de la colección se satisface a todos. O sea, si nos desprendiésemos del 80% de la colección, seguiríamos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios. Si es verdad que nunca sabemos el potencial que puede tener un libro. Es más fácil saberlo en el ámbito de una colección, por ejemplo, de ciencias, donde el índice de obsolescencia es mucho mayor. Un libro de ciencias de 5 años ya es un libro antiguo, pero un libro de humanidades de 30 años puede ser un libro que es perfectamente actual. Es que cambia muy mucho también las características en función del ámbito de conocimiento. Por lo tanto, lo que han estado haciendo las bibliotecas es eso, retirando fondos, que ellos llaman también deseleccionando, gestionando esa colección para que sea más activa. ¿Por qué? Porque también tener una colección que tiene problemas de este tipo, problemas de libros no activos, dificulta el acceso al material activo. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que ser lo que pasa. No tenemos tampoco unas pautas a veces muy claras. Y sobre todo si nuestra colección es de humanidades. Si es de ciencias, lo podemos tener muchísimo más claro. Porque esos materiales no van a tener casi uso. Pero humanidades sí lo son. Lo que se ha hecho en esta disputa es que aparecían a veces titulares con los libros en un contenedor de la basura. Y esto creó también discusiones muy fuertes entre bibliotecarios, entre alumnos, entre profesores, sobre todo de los ámbitos de humanidades, porque estas fotos eran muy sensacionalistas. No se tiraron los libros a la basura para generar espacios de aprendizaje. Lo que se hizo directamente es que se llevaron a otro sitio que si tú lo necesitas, en media hora lo tienes a tu disposición también. O sea, que no era tan grave. Lo que sí que están haciendo y están trabajando las colecciones es en proyectos cooperativos, que es otra de las grandes tendencias en bibliotecas universitarias. No sé si conocéis este proyecto, Haiti Trust. Haiti Trust es un proyecto de digitalización de contenidos entre bibliotecas universitarias. Creo que hay unas 50 bibliotecas universitarias que contribuyen a este proyecto. ¿En qué consiste? En digitalizar los fondos. O sea, digitalizar libros y compartir esos contenidos para que no todas las bibliotecas digitalicen todos los libros, sino que los compartan. Pero luego no sé si estáis en torno a un concepto que se llama préstamo digital controlado. ¿Conocéis esto? No. Bueno, ¿qué consiste el préstamo digital controlado que también está creando controversias en las bibliotecas? Consiste en que si tú tienes digitalizado un libro y tienes solo un ejemplar, puedes acceder solo o a la copia digitalizada, porque eso lo hacen mediante un sistema DRM, de gestión de derechos, o a la copia física. Si tienes prestada la copia física, pues por las que has pagado derechos, no puedes acceder a la copia digital. Pero si tú tienes, por ejemplo,
compraos 3 libros, lo mismo. Podrías hacer a 2 libros en digital y a 1 en físico, pero nunca podrías acceder a ese libro todas las veces que quisieras. Funciona en digital y en no digital como si fuera un libro que tú tienes. Si tienes 3 libros, pues prestas 3, tanto en formato digital o en formato analógico, en formato impreso, pero no puedes prestar nunca más de 3. Eso es lo que se llama préstamo digital controlado, que están llevando a cabo ya muchas bibliotecas en Estados Unidos. Esto ha creado mucha controversia con las editoriales, ha habido denuncias, especialmente hubo denuncias durante la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia hubo un proyecto que sí que conocéis, que es Internet Archive, que tiene millones y millones de libros digitalizados. Y bajo una premisa, que es lo que se llama préstamo digital de emergencia, que es parte también de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, se podrían prestar todos esos libros porque estaban cerradas las bibliotecas. Esa es la razón. ¿Qué pasó con Haiti Trust? Que gracias a que tenían digitalizados 16 millones de libros, se pudieron prestar esos libros aún cuando las bibliotecas estaban cerradas. Eso salvó la posibilidad de que muchas personas pudieran seguir investigando, porque pudieran tener a disposición las 50 bibliotecas por el préstamo digital de emergencia, en ese caso, y solo en ese caso, el acceso a esos 16 millones de libros. Eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, ahora mismo, una de las tareas que se está haciendo para gestionar colecciones y gestionar esos espacios es la digitalización colectiva o proyectos cooperativos de colecciones. Esto es digital, Haiti Trust. Haiti quiere decir elefante en hindú, porque es un proyecto muy colaborativo con muchos recursos, muchos compromisos. Otro proyecto en este sentido, en el que colaboran también 60 bibliotecas universitarias de Estados Unidos, es el proyecto este que vemos aquí, Aster EAX, este proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto no tiene que ver con digitalización. Se trata de conservar o preservar aquellos contenidos impresos que están muy repetidos en bibliotecas, pero con un compromiso. O sea, en vez de que sean fondos que no tienen mucho uso, en vez de que lo tengan 20 bibliotecas, se comprometen 2 o 3 bibliotecas a tenerlo. Y que si otra biblioteca del proyecto pide ese documento, se lo envían gratis. Ese es el compromiso de esta gestión de colecciones. Y esta gestión de colecciones, tanto lo de Haiti Trust como esto, ¿qué está pretendiendo? Está pretendiendo que las bibliotecas no sean solo espacios para almacenar libros, porque la capacidad de crecimiento nunca satisface todo el espacio que podemos disponer. Y la mayoría de bibliotecas no tienen ya dónde poner más material. Y para gestionar espacios de aprendizaje, porque las bibliotecas, como hemos dicho, ya no solo se están centrando en el tema de colecciones, sino en el tema también de hacer espacios de aprendizaje experiencial. Pues para posibilitar esto, lo que están haciendo estos sistemas colaborativos, es trabajar en estas cuestiones, tanto desde el ámbito digital, como es el proyecto Haiti Trust, como desde el ámbito puramente impreso. En este proyecto, como os digo, son 2 bibliotecas de todo el sistema, que son 60, que se comprometen a tener una copia de ese libro, de ese documento, para que cuando se necesite en cualquiera de las otras bibliotecas se lo puedan prestar, pero solo preservan 2 o 3. Los demás destruyen ese documento que quieren expurgar o que quieren deseleccionar, o lo dan otra vida. Así que ahora mismo muchas bibliotecas universitarias están reimaginando sus espacios. Aquí tenemos, por ejemplo, una biblioteca que es la biblioteca de Yale. Ellas tenían una biblioteca también que era muy reconocida, la biblioteca Sterling, que era la biblioteca más grande de la Universidad de Yale, pues la han cambiado. Pero no solo han cambiado, sino que han cambiado hasta el nombre. Ya no es una biblioteca. La biblioteca no se llama biblioteca ya mismo, se está llamando CTL, Center for Technology
creo que es aprendizaje o algo así, o Learning, CTL, Learning, sí, exactamente. Por lo tanto, eso es lo que están haciendo y están introduciendo, como vemos, ordenadores, edición fotográfica, que estos son los programas que más se utilizan, realidad aumentada, impresión 3D. Más datos, además. Un poquito para ver cuál es la situación actual en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Por ejemplo, el tamaño medio de un espacio de creación en bibliotecas de Estados Unidos es más o menos de 100 metros. Hay bibliotecas que tienen más presupuesto y tienen espacios más grandes, como pueden ser las grandes, Harvard, Yale y demás, y otras bibliotecas más pequeñas, pero el tamaño medio es en torno a eso, a los 100 metros cuadrados. Es un tamaño donde además participan como una media de 30 personas, o pueden tener cabida para 30 personas. El presupuesto, como hemos dicho, medio de mantenimiento de estos espacios es el valor que tendría más o menos un paquete de revistas, o sea, $10.000. Cuando parece que es algo tan caro, que es la justificación que la mayoría de las veces se pone para no tener un espacio de este tipo o no disponer de ese espacio, podemos generar el espacio, que es lo que estamos viendo, y podemos tener un presupuesto. Sí, es verdad que el presupuesto inicial, y en función del tipo de herramientas que tú tengas, puede ser mayor o tiene que ser mayor, pero también lo que están haciendo las bibliotecas estadounidenses tienen una técnica para captar fondos y sobre todo con entidades privadas. Esa técnica, ¿sabéis cómo se llama? Fundraising. O sea, están trabajando para que empresas colaboren también en el desarrollo de proyectos de fabricantes. ¿Por qué? Porque a las empresas también les puede interesar. Les puede interesar promocionar desde su hilo de filamento para la impresión 3D hasta la venta de componentes, de contenidos, Y entonces están trabajando financiando también estos espacios. Por lo tanto, no solo podemos depender de los fondos que tiene la propia universidad, sino también proyectar la colaboración con otros socios de esa comunidad que estén interesados en el tema o en la cuestión. Luego, la localización de los makerspace normalmente no se hace un nuevo espacio, sino, como hemos visto, que lo normal, lo más habitual, que es en vez de generar un nuevo espacio, es reutilizar un espacio que ya teníamos, que ya disponíamos. Ese espacio normalmente era la zona de referencia o de la colección de referencia de la biblioteca universitaria. Aquí tenemos algunos makerspace. Como dice, Harvard es la universidad más importante del mundo. Harvard tiene ahora mismo, por ejemplo, el 87% de todas las colecciones de revistas científicas del mundo. Es la biblioteca más importante la universidad más importante en el mundo de la investigación. Pues Harvard tiene un laboratorio, o sea, todas las grandes bibliotecas universitarias de Estados Unidos, UCLA, Yale, Harvard, Stanford, tienen espacios de creación. El espacio de creación más popular es el espacio de Harvard. En Madrid hubo una reunión hace un par de años, antes de la pandemia, justo, y estuvo el director del espacio de creación de Harvard, que era también profesor de la propia universidad, y estuvo contándonos cómo eran estos laboratorios. Ahí tenemos otra de las grandes universidades, que es la de Harvard, y es lo que decíamos, que ellos también han rebautizado la biblioteca, que era la biblioteca de referencia, como os decía, que estaba en el centro de la universidad, la han rebautizado como el People Space. O sea, el espacio de la gente, ya no solo el espacio de los libros. Hay sitios que han rebautizado el nombre de la biblioteca y otros no. Unos los han puesto FastLab, otros le han puesto el nombre de Makerspace, otro de Thinker in Space. Los nombres son diversos, o de Space simplemente, pero como vemos, todas las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas más importantes, eso. Este es el calendario de actividades que nos dio también este señor, que ellos, por ejemplo, ahí dicen el tamaño, los presupuestos, de dónde se conecta gente. ¿Por qué? Porque también a partir de la pandemia, ¿qué ha pasado? Que muchas de estas actividades se están haciendo de formato híbrido. También estas actividades que se hacían en espacios de creación. Y ellos me parece que tienen al año unos 400 eventos diferentes en ese espacio, una pasada.
Este es el People Space, también de Berkeley, para trabajar de la gente. Esta es la que os decía, de la antigua biblioteca Memorial Sterling de Yale, que ahora mismo se llama el Center for Teaching and Learning, Centro para el Aprendizaje y la Investigación, ya no es biblioteca, ahora mismo, o no sé, tiene ese nombre. Y veis, tenemos espacios para reunirse, que puede pedir cualquier empresa, cualquier exalumno que, por ejemplo, quiere crear su propia empresa y no tiene todavía financiación, pues le prestan sus espacios, como vemos ahí. Espacios también, como veis ahí, para descansar, para conversar. Uno de los sitios, una de las características que decíamos que tenían los espacios de creación era que fomentaban la conversación. Pues esa es una de estas características. Luego también la relajación, una cosa muy importante porque en un espacio que tienes buena acogida, que te sientes bien, normalmente también, como vemos ahí, tienen sus billares. Esto es de la Tecnológica Sydney, también otra universidad importante. Además, ellos tienen un documento maravilloso, yo creo que es el mejor, sobre la planificación de espacios de fabricantes. Mañana, como vamos a ver, el tema de planificación, de implementación y de evaluación, pues vamos a ver también ese documento, pero siempre, como veis, combinan que sea un espacio donde tú te encuentres a gusto, donde te sientas bien, donde converses con otras personas. Esa es parte de esta esencia. Y en cuanto al personal, al bibliotecario, pues eso, también existe un cambio de responsabilidades y de habilidades. Normalmente, como hemos dicho, los espacios de creación no contratan a más gente, no suponen un incremento del capítulo más importante, que es el capítulo de personal, sino que normalmente quien se compromete es un bibliotecario que quiere comprometerse, que tiene ilusión por desarrollar esa cuestión y es el que realmente dinamiza ese espacio. Lo que tiene que hacer simplemente es poner en contacto a personas que tienen habilidades con personas que quieren aprender esas habilidades. Ese es el cometido fundamental. Es un mediador, un dinamizador comunitario que simplemente lo que hace es eso. Ya no administra tampoco directamente libros, sino que administra también necesidades. Así que el papel de este bibliotecario cambia. Si en este contexto, este bibliotecario se conforma como el valor más importante que puede tener la biblioteca, porque es la persona que dinamiza, que tiene don de gentes, que tiene buena capacidad de comunicación, que sabe escuchar a las personas y que además lo que está haciendo es conectar a personas con necesidades y personas con habilidades, que esa sería una de las labores, y sobre todo el tema de colaboración. Sería, en ese sentido, un socio activo de su universidad, que contacta personas para compartir experiencias de aprendizaje directamente. Así que la biblioteca, como ya hemos repetido, como ya hemos dicho, se vuelve un conector también entre el aprendizaje y los alumnos. Es un puente en ese sentido, un hub, que dirían, un conector que conecta el aprendizaje en clase con el aprendizaje a través de la experiencia. Y esto, como bien sabéis, está contribuyendo a un mayor éxito del estudiante, a una mayor retención, a considerar al estudiante como una persona activa en el proceso del aprendizaje y no como un personaje puramente receptivo al que le damos unos contenidos. Otro tema importante que está teniendo que ver con el tema de los espacios de creación es lo que llamamos la investigación digital. Decíamos que la investigación está cambiando, porque las posibilidades que nos están ofreciendo las tecnologías de la información nunca las pudimos tener a disposición. Hace un rato decíamos el ejemplo de las humanidades digitales. La capacidad que tiene un ordenador para comparar, para ver cosas de este tipo. Por ejemplo, si yo hago una investigación sobre textos, para coger un corpus textual de miles de documentos y para analizar, para ver, por ejemplo, la estilografía o la forma de escribir de Cervantes o de cualquier otro literato.
para, por ejemplo, tener unos datos claros de cuántas palabras utilizaba el vocabulario de Miguel de Cervantes, de los sinónimos, cuasi sinónimos. O sea, todas las posibilidades que puedes tener te las puede brindar la tecnología, y eso es lo que se llama investigación digital. Poder aplicar las tecnologías de la información por las posibilidades que nos ofrecen para hacer unos análisis de cualquier investigación muchísimo mejor. Y eso también tendría que ver con la biblioteca, tendría que ver también con este nuevo contexto. Y el bibliotecario, sobre todo, ¿qué es un bibliotecario? Pues es un bibliotecario especialista en un tema. Es lo que también se denomina como Root Librarian, bibliotecario integrado, que ya hemos visto el primer día, o bibliotecario de enlace. Bibliotecario de enlace, como decíamos, y recuerdo otra vez de nuevo, es un enlace entre, o la conexión entre un departamento y una biblioteca universitaria. Sería el representante de la biblioteca universitaria en ese departamento y a la viceversa, el representante del departamento en la biblioteca universitaria, para favorecer una mayor conexión entre los intereses de esos investigadores y el servicio que quiere prestar la biblioteca. Ese sería el bibliotecario de enlace. Es un bibliotecario, como dice, integrado. El término integrado, ¿os acordáis de la Guerra del Golfo? Que había periodistas que eran periodistas integrados para que documentasen aquella guerra. ¿Os acordáis? En el 90, los más jóvenes casi no os acordáis, el periodista integrado iba junto con los soldados. Pues eso es lo que hace ahora mismo lo que es un bibliotecario integrado o de enlace. O sea, participa en todos los eventos que tiene ese departamento. Si es el departamento de Historia del Arte, él asiste a todas las decisiones que se toman, él asiste a todas las reuniones como un miembro más de ese departamento. Y se hace eco de las necesidades informativas de ese departamento, como hemos comentado. Hace asesoría especializada. Ahora cada vez la cuestión esta de la acreditación científica ha puesto muy de relieve que un investigador no solo tiene que dedicar su tiempo a investigar, sino que tiene que dedicar mucho tiempo también, o tiene que tener conocimientos sobre dónde investigar. ¿Qué sucede en un proceso de acreditación científica? Ahora mismo, pues cuando un profesor se va a acreditar para ser profesor titular, para ser catedrático, que creo que aquí este término no existe, que quiere decir un experto, el máximo grado que puedes conseguir en una universidad es ser catedrático, pues necesitas acreditar que tu investigación tiene impacto, que se ha publicado no en cualquier revista, sino que se ha publicado en aquellas revistas más importantes, según el ranking de citas que existen en su ámbito del conocimiento, que está en un cuartil 1, que está en un cuartil 2, que está en un cuartil 3, que está en un cuartil 4. Se valora, primero, que esa revista esté indexada y que esté indexada en los grandes índices de citas. Índices como Scopus, índices como Web of Knowledge, Journal Citation Report, el CIMAGO. Si no está ahí, una entidad de acreditación científica le valora con 0 puntos. Por lo tanto, muchos investigadores, y sobre todo esto pasa en el ámbito de humanidades, que van y publican en una revista muy local, que no está recogido en un índice de citas, y a la hora de valorarlo en un proceso de investigación, de acreditación, le valoran con 0 puntos. O sea, el esfuerzo que ha hecho y su publicación puede ser muy buena, pero si no está indexada en esos principales índices de citas, es como si no existiera. Por lo tanto, somos los bibliotecarios, las personas que les enseñamos a dirigir su investigación, y concretamente el bibliotecario de enlace, a esa revista que puede tener un mayor impacto. Somos los que enseñamos a recoger los impactos de esa investigación, el factor o el ranking de impacto que tiene esa revista en el ámbito de conocimiento. También le enseñamos a que sepa dónde puede recoger las citas que ha recibido. Fundamentalmente son las citas que ha recibido en Web of Knowledge, las citas que ha recibido en Scopus, las citas que ha recibido en Google Scholar. Y esto está favoreciendo ¿qué? Favorece, por una parte, que esa universidad
tenga mejor posicionamiento en los rankings, tanto internacionales, como puede ser el ranking de Shanghái, como en los propios nacionales. Yo recuerdo que estuve en Ecuador dando una formación sobre visibilidad e impacto, identidad digital del investigador, y ellos fueron capaces de mejorar en unos años y llegar a la mitad, y eran casi los últimos. La Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, se posicionaron muy bien, a partir de que tú, como bibliotecario, les estás dando unas pautas para que su investigación sea más relevante. Pues eso es la tarea que estamos haciendo, lo que somos, o quienes somos bibliotecarios de enlace. Y la misión es fomentar la comunicación entre la biblioteca y los programas académicos, en ese sentido. Ahí tenemos un esquema muy claro, porque muchos me diréis, oye, ¿y este bibliotecario de enlace es lo mismo que ha sido siempre un bibliotecario de referencia? Pues no exactamente. Tiene que ver con lo que es el bibliotecario de referencia, pero el bibliotecario de referencia solo se ocupaba de las colecciones y de las búsquedas bibliográficas, no se ocupaba de más, no se ocupaba de impacto, no se ocupaba de docencia, no se ocupaba de co-creación de contenidos, como son los recursos educativos abiertos, sino que este bibliotecario integrado se integra tanto en la docencia como en la investigación. Y es un socio activo, un elemento más de ese departamento. Por lo tanto, hay un cambio sustancial, porque apoya muchas otras tareas que antes no se apoyaban. Conocer qué necesidad de información tienen los socios de su unidad a la que representa, en este caso un departamento. Tener conocimiento de los productos y los servicios que está ofreciendo. Estar al tanto de la naturaleza de la enseñanza y de la investigación. Y conocer las características concretas de esa comunicación académica. ¿Por qué? Porque cada campo de conocimiento tiene su idiosincrasia. O sea, no es lo mismo trabajar en el ámbito ciencias puras que en el ámbito humanidades. Porque en el ámbito ciencias, ¿qué ocurre? El mecanismo de comunicación son ahora mismo las revistas o los preprints. Sin embargo, el libro no es un mecanismo de comunicación científica. El libro en el ámbito ciencias, tecnología, ingeniería, se utiliza solo ¿para qué? Se utiliza para el aprendizaje, pero no para comunicar los resultados de investigación. Pero en el ámbito humanidades, todavía el libro es fundamental para comunicar la investigación. Yo estoy en el CRIS, no sé si conocéis este término, CIRS, es un CRIS. Un CRIS es un grupo de bibliotecarios que trabaja para analizar cómo está investigando su universidad, recoge datos y hace informes. Pues en el CRIS nuestro, cuando nosotros hacemos análisis de los investigadores de humanidades, no tiene nada que ver con los investigadores de ciencias. En el caso de humanidades, ¿qué ocurre? Casi con humanidades lo que publican normalmente son capítulos de libro y libros, pero publican muy poco en revistas. Y además las revistas de ese ámbito no nos aparecen en los índices de citas. Entonces tenemos que tener otra estrategia completamente distinta. Por eso os lo digo y que ahí hay un cambio que es fundamental. Otra cosa que hace este bibliotecario de enlace, que está integrado en ese equipo de investigación, quiero decir, ese socio activo, es ver qué oportunidades de apoyo existen. Por eso asiste a todas las reuniones que tiene ese departamento. Es un miembro más del departamento. Yo, por ejemplo, como sabéis, tengo investigación, tengo publicados 12 libros, 100 artículos, pero yo no solo estoy en el ámbito de investigación de la documentación. Mi facultad es traducción y documentación. Yo soy también bibliotecario integrado en el departamento de traducción. Y a veces incluso estoy en artículos de traducción de lo que no sé nada. Pero yo les he hecho análisis, les he hecho lo que sea, cualquier cosa, les he redirigido hacia dónde tienen que hacer o poner su investigación o elegir su investigación, y eso también es un valor muy importante de cara a su visibilidad, a su identidad como investigadores. Así que el valor del enlace que decimos, que es un socio activo, que forma parte también de todas estas cuestiones que estamos viendo de
bibliotecas universitarias y cómo está cambiando la investigación digital y cómo se puede apoyar esto también de forma activa desde un espacio de creación, enseñando a trabajar con herramientas como pueden ser herramientas de proceso de textos, de minería de datos, de gestión de datos de investigación, que es otro tema y que se puede integrar también en la propia biblioteca universitaria. Por lo tanto, los roles de este bibliotecario están cambiando y están cambiando también en función de esa nueva práctica, de nueva experiencia docente y experiencia también de investigación. Además, pues, utiliza diferentes recursos para todo esto, los laboratorios. El laboratorio es parte, o sea, lo que serían los FADLAC, es parte también de este proceso que vemos ahí. Utiliza sesiones de formación también con sus investigadores, que pueden ser actividades creativas o formativas, como enseñarle a trabajar con un gestor de referencias, con qué gestor de referencias puede trabajar mejor y por qué razón. Le damos a elegir esa posibilidad. Trabajo con software, como os he dicho, especializado, que puede ser OpenRefine, para que haga trabajos de datos de investigación. O sea, las posibilidades son muchas, son múltiples, y el apoyo que puede brindar un bibliotecario a su universidad es fundamental, o puede ser fundamental de cara a los procesos de investigación. Por lo tanto, veis, tenemos nuevas tareas, depósito de datos institucionales, porque antes solo depositaban los resultados de investigación, ahora también están depositando los datos, porque para poder replicar o analizar una investigación no solo necesitamos, como ya hemos comentado, únicamente el resultado final de la investigación, saber que esos datos son ciertos, de dónde provienen, poder analizar esos datos, poder reutilizarlos para otras investigaciones. Eso es parte de la clave. También, otra cosa en la que trabaja el bibliotecario de enlace es en posibilitar la financiación de presupuestos, de cosas. Eso lo hacemos, por ejemplo, nosotros desde lo que es el CRIS, el Centro de Información sobre Investigación que tenemos un grupo de bibliotecarios de diversas áreas que estamos trabajando directamente con investigadores, que damos formación, que analizamos datos, que les recogemos los datos del impacto y ahora estamos generando un portal que se llama el Portal de la Ciencia, que recoge datos de los impactos de todos los investigadores de nuestra universidad para que los tengan inmediatamente a su disposición, para que generen sus propios currículum, para que les demos visibilidad. Esa es una de las grandes tareas también que estamos nosotros llevando a cabo. Esos serían los servicios que proporcionaría un bibliotecario de enlace. Y para finalizar un poquito ya esta parte, aquí tenemos algunos de los datos que veis aquí en la pantalla de atrás sobre cuál es la situación o el estado de la cuestión ahora mismo de los espacios de creación en bibliotecas universitarias. Cada vez más, como vemos, los estudiantes se están implicando más en actividades de aprendizaje y, sobre todo, en actividades de aprendizaje experiencial. Otro factor importante es la interdisciplinariedad. O sea, cada vez todos los estudios tienen puntos de vista diversos. Hace unos años la psicología era solo psicología. Ahora mismo la psicología está integrando, ya integra estadística, ya integra todo el tema relativo a biología, o sea, las funciones que también está operando sobre la mente de una persona, los factores genéticos, por ejemplo, los factores conductuales también. Los campus ahora mismo ya están invirtiendo en este tipo de espacios porque están viendo también una importante rentabilidad y están combinando pues, el aprendizaje práctico y el aprendizaje también teórico, como veis. Aquí os dejo algunos recursos. Tenéis ahí el enlace al texto completo para cada uno de ellos. Ahí tenéis un informe de las bibliotecas americanas, sobre todo sobre Makerspace y sobre bibliotecas. Ahí tenéis el vídeo, si queréis lo vamos a poner, de Bibliomaker de la Universidad de Granada, que obtuvieron justamente el año pasado el premio al mejor proyecto de servicios bibliotecarios de España, y fue precisamente a un espacio de creación, porque es lo que realmente está siendo más novedoso. Pues vamos a ver el Bibliomaker de Granada y qué nos cuenta su representante.
El último de los servicios incorporado a la Biblioteca Universitaria en la Facultad de Ciencias es un espacio de trabajo colaborativo dotado de modernas herramientas que se ponen a disposición de la comunidad universitaria. En la Biblioteca Universitaria estamos trabajando para transformar algunos de nuestros espacios en makerspaces o espacios de creación donde la gente pueda venir igual a dar una clase, a recibir una conferencia o a crear y diseñar productos. El objetivo es hacer un espacio de trabajo colaborativo donde confluya gente con distintos conocimientos y distintas habilidades de toda la comunidad universitaria, lo cual enriquecería la capacidad creadora de la gente y hacer un tipo de aprendizaje distinto al tradicional de las aulas, un aprendizaje horizontal en el que unos usuarios y una usuaria aprendan de los que tienen al lado. Para ello ponemos a disposición de la comunidad universitaria herramientas como las impresoras 3D, kits de robótica, de electrónica, cámaras de fotografía y de vídeo y otro tipo de instrumental que iremos adquiriendo según la demanda de la propia comunidad que acuda al Makerspace. La Universidad de Granada, en Andalucía, en España, y es premio, fue el año pasado, premio al mejor proyecto para una biblioteca universitaria del Ministerio de Cultura de España y de Educación. Pues hasta la tarde y sin más, nos vemos en unas horas.